7:02. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 23 de agosto, año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nuestros temas son los siguientes: las razones del Talibán y las reales negociaciones con los Estados Unidos, qué es lo que realmente los talibanes negociaron con Estados Unidos, la muerte del escolta de Jan Alain y del locutor Francisco Pérez, y hablamos de Miguel Ortega y de otros incordios del presidente Abinader. Entonces, empezando por las razones del Talibán, que lucen inexplicable desde el punto de vista de la cultura occidental, es decir, producen un gran choque entre lo que uno escucha de lo que fue y lo que representa el Talibán y la cultura de Occidente, que pasó por la Ilustración y entonces tiene un concepto de los derechos humanos que es un concepto que no es el mismo que la cultura en la que se manejan los talibanes. Sabemos que ellos surgen, ellos se fortalecen como producto de el expansionismo soviético. Cuando la desaparecida Unión Soviética pues quería, por razones políticas, económicas y geoestratégicas, ampliarse mucho más en todas sus fronteras y en toda su área en todo su entorno geográfico. Entonces decide la invasión a Afganistán. Esa invasión, entonces, Estados Unidos no la confronta de manera directa, sino que la confronta fortaleciendo una milicia que era la milicia de los talibanes, que a su vez, por otra parte, se han ideologizado con una interpretación del Corán, una interpretación sunita del Corán, pero de un sunismo mucho más radicalizado. Y entonces, el principal asunto, el principal problema desde nuestro punto de vista, desde Occidente, es poder lidiar con esto. Porque ¿en qué están los talibanes? ¿O en qué está el talibán? ¿Cómo justifica su accionar cotidiano? Su accionar cotidiano no es otra cosa que una aplicación de esa lectura coránica y la lectura que ellos cultivaron en las madrazas, la lectura en base a la que se formaron esos estudiantes, como significa en pastún el término talibán. Esa lectura es asumida como la interpretación más acabada y perfecta, escúchese bien, la interpretación
la expresión más acabada y perfecta de la palabra de Alá dada por vía del profeta Mahoma. Todo lo que no esté en esos textos, todo lo que se diga fuera de esos textos y de esa interpretación, para ellos es como si no existiera. Entonces, es muy difícil lidiar con eso porque ahí no hay contenciones. Lo primero que se está en disposición de entregar es la propia vida, y la propia vida se entrega en aras de esa interpretación, de esa expresión la más acabada y perfecta de la palabra de Alá dada a través del profeta Mahoma. Entonces, gente que se ha cultivado, que se ha fanatizado en esa lectura y en esa interpretación, pues no hay ningún tipo de argumento del mundo occidental que pueda impactarles. Ellos, desde luego, pueden entrar en procesos de acuerdo y pueden entrar en procesos de negociación, como lo hicieron con los Estados Unidos. A diferencia del judaísmo, a diferencia del cristianismo, aunque son tres creencias monoteístas, la madre de todas, que es el judaísmo, después el cristianismo y después el islam. Aunque son tres creencias monoteístas, tienen una diferenciación muy importante. Muy importante. En el caso de la primera, que es el judaísmo no es otra cosa que una cultura, una vida. Entonces, el judaísmo no busca clientela. El judaísmo no anda convenciendo a nadie de que se convierta al judaísmo, sino que es una creencia que se asimila por los vínculos culturales, sanguíneos, tradicionales que hay con ella. No es que no puede una persona no judía ir ahí, pero va por vínculos. Va por vínculos que lo llevan hasta ahí. Entonces, tiene un espíritu, por tanto, de tolerancia, porque al no pretender la conversión de los demás, sabe que los demás viven otras experiencias. En el caso del cristianismo, es sobre todo un compromiso de fe. El cristianismo es un compromiso de fe. El cristiano, pues, asume la fe, asume la creencia, y en base a esa creencia entiende que gana la salvación. Pero el cristiano, pues, si el vecino no quiere salvarse, si el vecino quiere seguir su vida de otra manera, pues el cristiano lo lamenta, pero no trata de imponérsele al vecino. No trata de imponérsele. Sin embargo, en el caso del Islam, el Islam es una ley, sobre todo, porque no solo es una fe que yo practico, sino que es una fe en base a la que tiene que operar la sociedad. Y el que no está en ella
no lo veríamos como lo ve el cristianismo, como un ateo, como una persona que, bueno, desarrolla su vida al margen de esto, no estoy de acuerdo, le digo que se arrepienta o lo que fuere, pero no lo considero una persona fuera de la ley. No, no, no. El que está fuera del Islam es una persona que está fuera de la ley de Dios, que la está violentando, y desde luego la imposición de la ley de Dios es un mandato divino. Y en función de eso, entonces está esa correlación que ellos entienden que hay entre su creencia y la conducción de la sociedad. Y la conducción de la sociedad ha de hacerse en función de esa creencia. Es decir, mi objetivo no es solo salvar mi alma, no es solo salvarme, como lo haría en el cristianismo, no. Mi alma se pierde si también yo convivo en términos sociales y permito que los otros vivan al margen de Dios. Entonces, frente a esa lectura de las cosas, hay poco que hacer. Hay poco que hacer. Afortunadamente, digamos que no podemos definir a todo el Islam por el rasero de los talibanes. Ellos son una lectura sunista. El sunismo es la mayoría del Islam, pero la mayoría de los sunistas no tienen exactamente esa misma lectura. Son mucho más flexibles, igual que los chiistas. Por ejemplo, no solo en el Talibán, que como gobernó del 95 al 2001 y como puede volver a hacerlo, está la Sharia o la Sharia. No, hay otros países que tienen esta ley. Irán, por ejemplo, Irán es un país chiista y se conduce por la Sharia o la Sharia, pero en una versión en la que las mujeres pueden tener otro rol limitado, pero en Irán las mujeres pueden estudiar hasta ciertos límites, pueden desempeñar algunas funciones, es decir, no son un ser totalmente aislado de la sociedad. Y te va a encontrar con lectura, es decir, no es que podemos ver al Islam todo a través del rasero de la interpretación de la lectura coránica del Talibán, pero esa es la que tiene la influencia que nos ha puesto a debatir el tema, y en las circunstancias en las que todo el mundo está conmocionado por lo que está ocurriendo en Afganistán, que ya sabemos que, bueno, esto es una consecuencia no resuelta de lo que pasa no solo con la explosión del sistema soviético, es que a partir del año de 1989 cae un orden social y económico, pero ese orden social y económico no ha sido necesariamente sustituido por otro que tenga la efectividad para garantizar los equilibrios necesarios. Cuando se produce la crisis y los soviéticos se van, que no se van porque fueran derrotados por el Talibán, se van sencillamente porque su sistema se descalabró. Y ya ellos no podían sustentar ese tipo de presencia y se van. Es verdad que ahí queda un tema que se subestimó. Ahora, había que ver cuál era la principal preocupación del mundo en ese momento, porque
La política siempre responde a las prioridades y a las urgencias del momento. Cuando se produce esa transición de ese modelo de la Guerra Fría a otro modelo que todavía no acaba de definirse, la principal preocupación no era los talibanes y su lectura. La principal preocupación de la comunidad internacional y del liderazgo internacional que tenía influencia mundial era la Unión Alemana. Y cómo se iba a administrar esa Unión Alemana que Helmut Kohl hizo avanzar con gran habilidad e inteligencia, y terminó propiciando una Unión Alemana que hasta ahora no ha hecho otra cosa que aportar al desarrollo de la humanidad. Sin los peligros que prevía Mitterrand, sin los peligros que prevía Margaret Thatcher, que eran opuestos a la Unión Alemana, sin todas las aprensiones que tenía Estados Unidos. Entonces, ya por las repercusiones que había tenido Alemania, el mundo no iba a estar pendiente específicamente de los talibanes y de cómo esta gente quedaba ahora empoderada y en control de una situación, porque eso no se tenía como un problema. El problema de ese momento y de esa coyuntura que tuvo que enfrentar Bush padre, del que participó Mikhail Gorbachev, que es el que encamina toda esta transición. El problema de ese momento era la Unión Alemana y todos los desafíos que eso presentaba. Lo demás no se veía sobre la mesa. No se veía sobre la mesa. Por eso, entonces, esta gente que, en primero, ya está armada ideológicamente, tienen entonces armamentos que Estados Unidos y entrenamiento que Estados Unidos le brinda, después entonces deciden atacar a Estados Unidos, no ellos directamente, pero sí apoyan organizaciones terroristas como Al-Qaeda, que tienen su base de sustentación, de operación en Afganistán, y se produce un atentado como el atentado que se produjo contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Entonces, ese atentado creó una situación única en el mundo. Hasta ahora, ¿qué fue lo que negoció Donald Trump? ¿Qué fue lo que negoció Pompeo? No ha habido otra negociación. Biden no ha tenido negociación con el talibán. Biden usó la negociación que ya tenía Trump. Aunque Trump ahora políticamente trata de sacar otros beneficios, pero Biden usa la negociación que ya ha llevado a cabo Trump. Señores, hay algo que Estados Unidos lo ha tenido garantizado y que en esta negociación es lo principal. Es lo principal. Fíjense que Estados Unidos, independientemente de que se pueda considerar como un desperdicio, que ha invertido más de 2.3 trillones de dólares en Afganistán, puede considerarse que eso es una pérdida total. Bueno, pérdida total relativa. Estados Unidos tiene 20 años sin un atentado terrorista. 20 años sin un atentado terrorista importante. Y en las negociaciones, los talibanes se comprometieron con Estados Unidos a no permitir, a no tolerar, a no aceptar que entidades que puedan atentar contra Estados Unidos le usen como base de apoyo. Ya después que tú tienes un pacto con Estados Unidos de esa naturaleza, ya la mitad del negocio está hecho. Ya la mitad del negocio está hecho para los intereses de Estados Unidos. Ya la mitad del negocio está hecho. No tengo posibilidad de que esta gente toleren ataques o auspicien o se involucren en ataques terroristas contra Estados Unidos. Ya lo otro
aunque esté en los puntos de agenda, ya es otra cosa. Bueno, vamos a ver el tema de los derechos humanos, vamos a ver el tema de tu política interna, etcétera. Lo que quiero decir es que la prioridad en Estados Unidos no fue de negociación de política interna en cómo se iban a manejar los talibanes en Afganistán, sino de cómo los talibanes se iban a manejar frente a ellos. Ya lo demás no digo que no estuviera en el acuerdo, pero no es lo sustancioso. No es lo sustancioso. Lo sustancioso es el compromiso de no producir ataques contra los Estados Unidos. Entonces, en esas circunstancias, los talibanes saben que tienen un gran margen de actuación para moverse. Desde luego, no son los talibanes solos. Hay una cultura patriarcal que no es exclusiva de Afganistán. No es exclusiva de Afganistán. Y esa cultura patriarcal es favorecida mayoritariamente. Señores, se trata de dejar el control total de las mujeres en manos de los hombres. Es decir, eso tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los hombres. ¿Cómo va a ser que eso es absurdo? Pero aquí en Occidente y en República Dominicana y en los países civilizados tenemos feminicidio porque el hombre se siente dueño de la mujer. Es decir, la condena a muerte cuando ella toma sus propias decisiones. La condena a muerte, aunque él se quite la vida también. Entonces, esa lectura de que una gran parte de la degeneración, de los problemas que tenemos actuales, lo estamos enfrentando porque la mujer ha salido del hogar y una serie de cosas, es algo que está en la convicción no solo de ellos, sino de una gran parte de esa población atrasada y machista. Entonces, ese es un tema realmente que va a tener una incidencia determinante. Pero bueno, tengo que poner un punto ahí porque no quiero dejar de referirme al caso tanto al caso de Miguel Ortega como al caso de la muerte de el escolta de Jean Alain, que todo parece indicar que es un hecho de la delincuencia común, que de por sí es bastante grave. De por sí es bastante grave porque nos dice que el tema de la delincuencia, una vez ya tenemos todos estos procesos de apertura post-COVID, la delincuencia sigue intacta ahí y reaparece con todas sus expresiones. Entonces ahí lamentablemente se produce esta muerte, la muerte de José Antonio Santana, escolta de Jean Alain, y de un locutor, Juan Francisco Pérez Méndez. Todo parece indicar que la delincuencia común. Perfecto. El hecho de que sea la delincuencia común no le deja de dar una cierta connotación también política a ese hecho. Porque el vínculo de esta persona con Jean Alain, el ser escolta de Jean Alain, no es un tema que puede estar fuera de la investigación, de las hipótesis de investigación. Independientemente de que, bueno, yo creo y que la policía o que todo el mundo diga, bueno, esto me huele a delincuencia común, sí. Hay que hacer una investigación y descartar cualquier otra hipótesis. Porque eso tiene, aunque uno no se la dé, tiene otra connotación. Ese vínculo le da otra connotación a ese hecho. Y las autoridades tienen que ocuparse de dejar eso fuera de cualquier sospecha, fuera de cualquier especulación con relación a lo que lamentablemente ahí ocurrió. Entonces, con relación a lo de Miguel Ortega, me quiero referir al caso de Miguel Ortega. Y dije Miguel Ortega y otros incordios, pero lo quiero tratar a partir de lo de Miguel Ortega. Primero,
lamentando, porque soy amigo de Miguel Ortega, esta situación. Yo he escuchado varios de los videos que él ha grabado y es una persona que está expresando inconformidades porque entiende que políticamente hizo un trabajo sobre el que no ha tenido la correspondencia. Y ahí ha llegado a afirmar algunas cosas que no debe afirmarla. No debe afirmarla porque contrastan con la realidad. Cuando usted escucha decir a una persona, yo hice presidente a fulano, eso es absurdo, ¿eh? Eso no debe decirse nunca, porque usted puede contribuir, como muchos contribuyen, con que una persona alcance la presidencia de la República. Incluso su papel puede estar por encima de la contribución de otro. Pero la llegada de una persona a la presidencia de la República no es un hecho que pueda atribuírselo nadie, sino que al trabajo que se hace se van a sumar una serie de circunstancias que son las que van a determinar eso. Y en definitiva, los que hacen la campaña manejan una parte de esas posibilidades con su trabajo, pero es una parte de esas posibilidades. Para que una candidatura gane, no solo necesita que haya gente trabajando día y noche por ella, necesita que en la sociedad se creen una serie de circunstancias que permitan ese triunfo. Es decir, para una persona decir, mira, yo fui que puse a ganar a Luis, habría que preguntarle, pues tú fuiste que dividiste al PLD, tú no dividiste al PLD. Tú no fuiste que dividiste al PLD. Y sin la división del PLD, él no pasa. O le habría sido muy difícil pasar. Por lo menos en primera vuelta no ocurría con un PLD unido. Entonces, que yo fui que... No. Luis, a la hora de sentarse ahí, tiene que agradecer muchas cosas y muchas personas que trabajaron con él, empezando por su herencia, empezando por su padre, porque ese apellido no lo hizo él en la política, no lo consolidó él en la política. Él encontró un apellido hecho en la política y encontró una base de sustentación para el trabajo político y una base incluso de inspiración, porque el hecho de ver a su padre cómo afanó en distintas oportunidades por buscar una presidencia que no alcanzó, también es un factor de motivación. Luego, cuando ya el padre descarta y se retira, digamos, de la principalía, el padre tenía una base de sustentación política y económica que queda al servicio del hijo para sus aspiraciones. Entonces, a partir de ahí también, bueno, se van a sumar muchísimos factores. Cito todo esto para decir que nadie puede alegar de manera particular en una campaña que yo hice a fulano. No. Yo estuve ahí. Yo participé. Yo me gané mis méritos ahí, que eso es otra cosa, que yo no lo discuto. Es decir, yo aporté. No es que yo hice, que yo te puse ahí. No. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Nadie pone a nadie como presidente. Demasiadas circunstancias las que tienen que darse para que una persona gane la presidencia. Eso por una parte. Pero por otra parte, parece que hubo gente que se le crearon unas expectativas, o ellos mismos se crearon unas expectativas sobredimensionadas. Y también todo parece indicar que se llamaron personas desde las oscuridades a participar en la actividad política, o por lo menos se le permitió. Y esas personas probablemente, y cuando hablo desde las oscuridades, ahí no estoy hablando de mi amigo Ortega, que él explicó muy bien cuál ha sido su trabajo y todo el mundo sabe que es lo que es un comunicador. No estoy hablando de ese caso.
Ya me estoy refiriendo a otras cuestiones. Entonces, parece ser que hubo gente que se creó expectativa y que creó expectativa más para adelante. Porque hay algunas cosas que usted la ve y no se fije en lo que dicen y en la forma desconsiderada e irrespetuosa de tratar a la figura de un presidente. No se fijen en eso. Fíjense en la desesperación que denota el lenguaje no verbal. Es decir, que son cosas que se producen desde la desesperación. Como si el mensaje que se tratara de transmitir es: yo no te he engañado, a mí me han engañado. Yo no te he incumplido, a mí me han incumplido. Ahora, ¿quiénes son esa gente a la que se le ha incumplido? Y que llevan a personas a la desesperación de producir mensajes que desbordan toda racionalidad. ¿Qué aportaron y qué expectativas tenían? Eso es muy preocupante. Muy preocupante, porque antes las locuras uno la podía ver como quien ve llover. No, las locuras no se pueden ver como quien ve llover. En Haití hubo un presidente que en la habitación de su casa fueron y lo mataron. Y lo mataron mafias, y fueron y lo mataron en la habitación de su casa. En Colombia hubo un presidente al que trataron de matarlo también. ¿Y quién tiene la capacidad de mandar a matar a un presidente? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién tiene esa posibilidad? Y que no le importe absolutamente nada. Entonces, hay cosas que hay que tomársela, pero no tomársela como quien ve pasar las cosas, como que son locuras, que son expresiones. No. Cosas que tienen una connotación bastante grave, y es evidente que hay sectores medios cavernarios, por no decir cavernarios en su totalidad, que diría que ellos mismos, porque no creo que nadie le creara unas expectativas que son imposibles, porque si hay una cosa, hay agendas que ya no la manejan los presidentes. Hoy está Luis, mañana puede estar cualquiera que esté ahí. Esa agenda no la manejan ellos. Esa agenda no la manejan ellos. Esas son agendas que la maneja Estados Unidos. Cambio y fuera.